Bueno, a mí me gustó mucho escuchar a la señora de Chiapas, porque yo he estado en Chiapas algunas veces, entonces me recordó, su cara me recordó las caras bonitas que he podido encontrar allá. Lo que me impactó es que el tema del ecofeminismo subraya primeramente una acción de las mujeres, pero no quiere decir solo de las mujeres y de hombres que quieran, que sientan llamados a agregarse a un mundo que no sea solo determinado por los valores masculinos, pero que tenga también una fuerza de los valores femeninos. Y esto voy a hablar luego. Entonces, lo que me pareció importante es que ella habla desde su fuerza, desde su cultura, desde sus problemas, y probablemente su manera de hablar y de referirse a la tierra y de referirse a sus hijos tiene algo del mundo patriarcal, no tengo ninguna duda, pero tiene también algo que me daría un gancho para hablar del ecofeminismo, ¿no? Y la cosa para mí más importante es que muchas veces los varones de iglesia o mismo laicos piensan que nosotras mujeres lo que deseamos, lo más profundo, es ubicarnos en un lugar como lo de los hombres. Y este es el grande equívoco. No es para ubicarnos en un lugar como lo de los hombres, o sea, reproducir el modelo jerárquico, patriarcal, de análisis, de poder, de religión. No es esto. Es intentar decirles, no queremos reproducir lo que ustedes hacen, pero queremos que ustedes se den cuenta de que lo que ustedes siguen haciendo, incluso en nivel de teología, es una teología destructiva del medio ambiente, destructiva de ustedes mismos y de las mujeres. Pero ¿cuál es el punto que cambia la teología tradicional? ¿Cuál es el punto? Y este es un punto muy difícil, porque la teología cristiana tradicional nos ha legado una visión masculina de Dios. Aunque decimos que es puro espíritu, y si haces una reunión con mujeres de medio popular y les preguntas, ¿a ti qué te parece? ¿Dios es hombre o es mujer? O sea que ahora hay algunas dudas, pero a 20 años atrás no había ninguna duda. Es un hombre, es un varón. O sea que psicológicamente tú tienes la figura del hombre adentro de ti como el que te va a salvar, el que te va a dar la mano, el que te va a ayudar. Lo mismo para los varones. Entonces ustedes tienen que imaginar la fuerza simbólica del masculino adentro también del cuerpo femenino. Y no es una fuerza simbólica cualquier, es la expresión de la divinidad, la expresión de la trascendencia que me habita, y de esta trascendencia yo me relaciono con ella como una mujer a un hombre o un hombre a otro hombre. Entonces, después, toda la cristología es de nuevo el sacrificio de un hombre, y este sacrificio de un hombre, primero vuelvo nuevamente a Dios Padre.
Él es el creador del mundo. O sea que todo depende de Él. Y cuando yo digo de Él, estoy hablando un lenguaje masculino. Aunque yo diga que Dios es puro espíritu, que espíritu no tiene sexo, pero nosotros tenemos. Y el Dios es para nosotros, no es para Él mismo. Entonces, han puesto a las mujeres afuera, han puesto la naturaleza afuera, a un punto que, por ejemplo, el mal viene simbolizado por la serpiente que es la tentadora de Eva, o está en un árbol, el árbol del bien y del mal, hay que comer, y finalmente, bueno, vemos, yo no critico el mito, critico la teología que sigue se desarrollando a partir de este mito. No es para borrar el mito, pero es para agregar otras cosas al mito. Entonces llego a Cristo, lo mismo, la centralidad del sacrificio masculino es absolutamente increíble y hasta el punto de afirmar que Él murió por nosotros. No murió por todo el mundo, murió primero por los hombres, ¿no? Pero, digamos, por nosotras y nosotros. Y resucita. ¿Y quién resucita con él? Solo los antropos, los varones y las mujeres que resucitarán según la tradición de la Edad Media por los méritos de los hombres. Por ejemplo, San Agustín decía que las mujeres se salvan también por obediencia, por cuidado a su marido y de sus familias. O sea que nuestra salvación es condicionada, y a la pregunta es salvarnos ¿de qué? ¿De qué vamos a salvarnos? Entonces, esta idea es tan fuerte porque ya no, como la naturaleza no resucita también, entonces simbólicamente puedes explotarla. Ella se torna cosa, mercancía. El ecofeminismo con el cual me conecto, que hago, que trabajo, tiene el intento que no, yo voy a morir antes, ¿no? Pero sigue la idea que podamos, digamos, repensar la tradición cristiana en términos de una ética mucho más amplia, que incluya varones, mujeres, heterosexuales, bisexuales, transexuales, la naturaleza, los animales, todos somos vivos. Y en este sentido, lo que nos ha siempre inspirado es la teoría de la evolución. Somos seres que hemos evolucionado. Y estoy absolutamente segura que la tradición ética de los evangelios es inspiradora de la corriente, no de la corriente feminista católica y de la corriente feminista protestante. Hay un número creciente de pastoras feministas en Brasil, en Argentina, en México. En México no tienen ciudadanía en sus iglesias, en sus tradiciones. Entonces, esto creo que
hay que tener muy claro que el feminismo no se opone al cristianismo. Lo que se opone al feminismo es el patriarcalismo de la Iglesia, es la dominación política institucionalizada, naturalizada, como si Dios fuera un varón, como si Jesús fuera el único hijo de Dios. Somos todas y todos hijos del misterio infinito. La primera cosa que hay que decir, que la mayoría de las feministas han sido cristianas. Y, por supuesto, las teólogas. Empiezo por las monjas, porque soy monja. En toda América Latina, el movimiento de las monjas insertas en medios populares empezó luego después del concilio. O sea, tú no estabas ni nacido. En los años 70 empezamos este movimiento de inmigración de las instituciones adentro de la Iglesia Católica. Nosotras salimos de las instituciones. En Estados Unidos, el movimiento de las religiosas feministas ahora tienen un autobús, algunas que visitan ciudades y hacen, ¿cómo decir? Cogen los problemas más importantes y los discuten frente a las diócesis y los discuten en política. O sea que el feminismo de América Latina empezó también con las monjas. Solo que ellas no pueden hablar de feminismo en las iglesias. Es casi parte del rol social que les ha sido atribuido: mujer y cuidado, mujer y maternidad, mujer y cocina, mujer leche, o todo. No sé en Argentina, pero aquí en Brasil, las prisiones son llenísimas de jóvenes, especialmente jóvenes pardos y negros. ¿Y quién está en la cola los días de visita? ¿Quién? Puras mujeres. Puras mujeres. ¿Y por qué? Porque son sus hijos, sus maridos, sus amantes, sus hermanos. Ahí vamos al otro lado. Hay una prisión femenina en un barrio ahí que se llama Santa Ana. Vas en la cola para visita de las mujeres, encuentras de cada 30 mujeres que están en la cola de la visita un varón. Los varones no van a buscar sus amantes y darles placer en la cárcel, pero ellas sí, ellas van a la cárcel y dan. Entonces, esto no es novedad. El grande reto es que las iglesias y los varones y las instituciones políticas no aprenden el cuidado de las mujeres. Hacen teoría del cuidado, pero no saben cuidar. Y entonces, ahora en esta pandemia, todos dicen, ¡ay, el cuidado! Digo, no, esto no es novedad, no es ninguna novedad. Y que sí estamos haciendo un mundo donde el extractivismo parece
entre comillas, una prioridad para los grandes, también la muerte de los grandes. No van, la tierra es un ser vivo, hay que tener esto presente. La tierra es un ser vivo, y si saco la sangre del ser vivo, toma tiempo, pero se muere. Y lo mismo va a pasar. Entonces, para un joven, primero estudiar, discutir alternativas locales. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo, por ejemplo, yo decir en mi escuela en contra al extractivismo? O quizás no tanto en contra al extractivismo, pero decir positivamente la interdependencia que tenemos con el suelo, con la tierra, con el agua, con los árboles, que todo es nuestra vida, todo es nuestra vida. Nada. Las propuestas de acción tienen que venir de las vivencias, del conocimiento. Yo me acuerdo que he sido por mucho tiempo, más de 10 años, yo trabajaba en la diócesis de Elder Cámara y Recife. Hemos hecho formación de jóvenes. Cada joven tenía un cuadernito, ahora no sé si es posible un cuadernito o un teléfono o una computadora. Y ellos tenían que conocer el lugar donde vivían. ¿Qué hace la gente? ¿De qué vive? ¿Cuáles son los sufrimientos? Y después ver por dónde va el camino de la formación. Yo solo hablo de formación. No puedo decirles, porque sería falso de mi parte, indicarles hagan esto o hagan aquello. Hagan sí estudio, esto sí. ¿Está apagado el micrófono, profesor? No, apagado, no. Desconectado o algo así. Ahora sí. Muy bien, sí. ¿Qué le ha parecido el video? Y con base al video, iniciemos por el video, pero obviamente ustedes escucharon de que lo que ha dicho Ivonne está muy vinculado con la lectura que ustedes desarrollaron, ¿ya? Entonces, podemos ir y venir a gusto, ya, con la libertad del espíritu. Así de que les dejo la palabra. ¿Cuál ha sido su experiencia desde la lectura o desde el video o en esa ida y venida? Desde la propia experiencia, como cierra muy bien Ivonne, ¿verdad? Excelente eso. Partir de la experiencia. ¿Y qué es experiencia? Quisiera de que en algún momento nos detuviéramos a pensar en esa palabra que es tan común, tan usada, pero hay que pensar qué es experiencia. Ya, en algún momento en este desarrollo vamos a profundizar en ello, pero tienen la palabra ustedes para el ejercicio de reflexión. William. Sí, profesor. Y compañeros, compañera. Bueno, creo que hay que leer los dos artículos de Ivonne Guevara, porque en realidad el primero nos deja con esa idea de la epistemología patriarcal, ¿verdad? Ella ha desarrollado todo el tema de la epistemología patriarcal, cómo afecta los conocimientos. Y precisamente ella dice, bueno, yo no les puedo ofrecer a ustedes una solución. Hay que cambiar en sí la forma en que estamos pensando, de dónde viene la forma de pensar, qué es lo que está mediando en nuestro pensamiento para que pensemos como pensamos, ¿verdad? Y ella dice que es precisamente esa epistemología patriarcal que ha tomado la teología, ¿verdad? Y después en la segunda lectura es donde ella define el tema del ecofeminismo y habla de una nueva epistemología. A mí me pareció interesante porque Ivonne lo que está diciendo es el mundo está enfocado o está centrado en el pensamiento masculino.
no hay que descartar el pensamiento masculino, hay que añadir el pensamiento femenino e incluir dentro de ese pensamiento la naturaleza, el cosmos. Ella le llama el cuerpo sagrado de la tierra. Me gusta esa frase, el cuerpo sagrado de la tierra, porque en realidad integra todo, integra al ser humano, integra la creación, integra todo. Sí creo que es fuerte cuando toca el tema teológico. Obviamente a veces pareciera como que descarta o que tenemos que descartar la idea de Dios como la hemos concebido, ¿verdad? A veces da esa impresión. Sin embargo, creo que hacia donde ella quiere ir es que podamos añadir a esa idea de Dios ese aporte que pueden hacer las mujeres, ese aporte que pueden hacer las mujeres, no solamente de Dios, de la teología, de la tradición, sino también de la naturaleza. Me gustó mucho también que ella incorpora y relaciona la explotación de la naturaleza y hace como una analogía de las mujeres también. O sea, la madre naturaleza tiene un concepto feminista, es femenina, ¿verdad? Entonces, en esa episteme masculina que tenemos o que ha sido construida la sociedad, entonces, así como se explota a las mujeres, se explota la naturaleza. Como se explota la naturaleza, se explota a las mujeres. Y me parece que ese es un aporte muy interesante desde el ecofeminismo. Yo había escuchado hablar del ecofeminismo, no había leído hasta ahora, ¿verdad? Mi compañera, una compañera que creo que ya terminó, Mía, ¿te acuerdas, César? Mía ya creo que está finalizando y ella siempre un ecoabrazo y todo eso. Yo no le entendía muy bien el tema del ecoabrazo de Mía, ¿verdad? Pero ahora voy entendiendo que es una inclusión de todo el sistema vivo de la Tierra, toda forma de vida en el cual hay que considerar. Y sí creo que la Biblia nos habla a nosotros en algunas partes acerca la creación gime aún a la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo creo que podemos encontrar una base ahí para hablar que desde la Biblia podemos hablar de una redención de la creación, cielo nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Son elementos que podemos plantear desde un ecofeminismo, de una teología que tenga que ver también con la vida de la naturaleza. Me gustó mucho la lectura de Ivonne, me gustó mucho y creo que desarrollar el método muy diferente al método de la teología de la liberación, aunque encuentro que pueden haber unos puntos ahí, ¿verdad? Pero creo que la posición para terminar, de lo enfático de Ivonne Guevara es un cambio epistemológico. O sea, un cambio de donde viene toda la construcción social, el pensamiento, las ideas, aún del cristianismo, aún de la fe. Y ese cambio epistemológico implica una nueva epistemología, donde no solamente figure el hombre, la imagen masculina, sino que se pueda considerar toda, bueno, obviamente seres racionales en el sentido pensante, los seres humanos, pero como seres racionales y pensantes, tenemos que tomar en cuenta que estamos interconectados, eso lo dice Ivonne, estamos interconectados con la naturaleza, con la creación, con la tierra, con el mundo. En el momento en que el mundo muere, muere también el ser humano. Ahora sí, ya me quedo callado. Sí, muchas gracias, William. Exactamente. Cuando hablamos de epistemología, no estamos hablando de simples operaciones mentales lógicas. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de construir casa o destruirla. O sea, porque la epistemología es la forma como construimos conocimiento, y no solo conocimiento para artículos científicos, sino conocimiento para construir mundo. El mundo que construye el paradigma patriarcal capitalista es un paradigma colonizante y ecocida, diría Leonardo Boff. Ecocida porque destruye la interrelación que es la interrelación ecosistémica de donde emerge y que sostiene la vida. Por lo tanto, el tema de la epistemología ecofeminista no es una cuestión solo de, bueno, de agregar a hombres, no, ahora hombres y mujeres, no, ni no solo es de, ahora ya no vamos a hablar el Dios, sino vamos a hablar Dios Madre y Dios Padre. Está bien el cambio terminológico, ¿no? Porque
las palabras construyen realidades, verdades y sentidos, ¿de acuerdo? Sino que también tiene que ver la epistemología con esta construcción de casa, con la construcción del futuro. Al construir conocimiento, ciencia, construir sociedades, la construcción misma está pensada desde una finalidad. ¿Qué sociedad vamos a tener? Si es que la logramos a tener así como vamos, por el tema del calentamiento global, ¿no? La crisis climática, etc. Entonces, solo quería yo enfatizar para que veamos la radicalidad de la epistemología feminista en el marco de, digamos, el paradigma de civilización que nos determina en este momento y nos está llevando al caos, o al precipicio, mejor dicho, y la epistemología ecofeminista que nos llama entonces a la danza de la vida, a la interrelación de la vida. No hay exclusión, como decía en el video, de que la teología ecofeminista la hacen las mujeres. ¿Y qué dice Ivone? Pero no solo las mujeres, sino también los hombres que entienden, apuestan a la vida, al reconocimiento, etc. Entonces, quería dejar eso ahí para hacer el énfasis en la importancia de esta mediación, de esta herramienta, de este paradigma de la epistemología ecofeminista. Por favor. ¿Tienen la palabra? Voy a hablar, profesor. Gracias. Va a ser breve, pero creo que voy a comenzar de lo último que dijo Ivonne, sobre que la epistemología feminista nace de la experiencia y del conocimiento. Y lo menciono allí porque sí estoy de acuerdo en lo que ella dijo y lo creo de esa manera en la cual, mire, yo estoy acá con mujeres, con hombres, varones, y de verdad en el sistema en el cual nosotros nos vemos a nivel general en el mundo, de verdad lo sentimos de esa manera, en la cual a veces no basta nada más la manera de decir las cosas o solamente lo que uno ha aprendido, sino que te arrastra también la experiencia que tú has vivido o que has aprendido a que te sigas comportando de esa manera y no veas estas nuevas formas de pensar en cuanto a esa parte cristiana que nosotros tenemos, ¿no? Como compromiso en el mundo. Y bueno, yo voy a poner un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las mujeres en la iglesia, que ella muy bien lo dijo. Nosotros hablamos de que verdad Dios es un espíritu y todo lo demás, pero cuando vamos a nuestras iglesias y estamos haciendo esas meditaciones y demás, yo siento que ahí nos enredamos. Que a veces yo les pongo a escuchar que yo estoy diciendo, pero no estamos creyendo esto, ¿no? A veces a mí me pasa cuando yo soy espectadora y también estoy el sermón o así decirlo, de los sacerdotes, en mi caso, y que yo me pongo de que, pero no, ¿por qué quieres manejar cuando es el tema de la creación de esa manera? Y como que alguien levanta un tema patriarcal o un tema en el cual señala la Biblia, como que lo refuerzan. Entonces, William. Con respecto a eso que dice usted, Ivonne marca y habla de que el ecofeminismo no busca un absolutismo de ideas, de pensamientos, y que la experiencia parte de lo local. O sea, no se pretende convertir en algo absoluto la experiencia local, sino que cada experiencia aporta en el desarrollo
la teoría ecofeminista. Y lo otro es que una de las características del ecofeminismo es que es inclusivo, o sea, no excluye, sino que incluye, ¿verdad? Y me parece interesante eso por el hecho de que, decía usted, hay que verlo desde lo local. No podemos tomar la experiencia, por decir una cosa, de Costa Rica y convertirlo en un absoluto para todo el mundo, ¿verdad? Sino que cada experiencia, esa experiencia se convierte en algo que se añade a lo que está ocurriendo en diferentes partes y lo que hace es enriquecer el pensar y la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva, ¿verdad? Pero eso que decía ahí, ¿verdad? Que no es decir, ok, esta es la idea absoluta y ahora todo cabe aquí, porque entonces caería nuevamente en un sistema hegemónico, dominante, y en un cierto sentido el ecofeminismo pretende abrir los horizontes para que entonces no sean ideas cerradas las que construyen el mundo, sino los diferentes pensamientos y el respeto y reconocimiento de los diferentes pensamientos. Sí, Sí, profe. Bueno, la lectura me ha hecho un poco volver al pasado, de donde crecí en la iglesia que asistí en Perú desde mi niñez, ¿no? Y realmente hubo lo que usted decía, el universalismo, ¿no? Mucho. Una epistemología patriarcal. Realmente las mujeres pues no tenían voz ni voto, no tenían presencia en el liderazgo. Realmente la lectura me ha hecho volver eso al pasado y realmente cómo es que a base de imposición, de miedo, de que, de que la Biblia dice y así debe ser, y las mujeres callen, las mujeres no se les permite, o sea, y realmente es una lástima que todavía tenemos en nuestra sociedad ese tipo de patriarcado vigente, ¿no? Y lo he vivido aquí en carne propia en Estados Unidos. Mi esposa también es pastora, pero lamentablemente cuando nos presentamos como pastores, piensan que yo solamente soy el pastor y ella es la esposa del pastor, como comúnmente se sabe o entienden. Y siempre la aclaro, no, ella también es pastora, ¿no? Tiene la licencia de pastora, ¿no? Entonces, pero como que en nuestra comunidad de aquí siempre ven el pastor tiene que ser el hombre, ¿no? El varón. La sí, esa mujer como que no categoría lo de miran. esposa de pastor, o sea, sí, Ya, exacto, ¿no? Como que es, todavía les cuesta aceptar que una mujer es pastora, ¿no? Es la líder de la iglesia, ¿no? y Entonces, aunque, y aunque no fuera, y aunque no tuviera la credencial de pastora, su definición como mujer no es esposa, tiene su nombre, hermana, ujú, ¿verdad? O sí, sea, no estar siempre bajo la tutela de un hombre. Es la hija de fulano de tal, es la nieta de fulano de tal, es la esposa de no, no, no. Yo ya, soy la fulana de tal, ¿verdad? Sí, pero obviamente, hermano, has traído un elemento fundamental, también lo señala Ivonne en el video, ya, que es el tema de, de el no reconocimiento del rol y el aporte de las mujeres dentro de nuestras congregaciones, que realmente es un aporte, es que realmente sin las mujeres en nuestra iglesia, ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes son pastores, pastoras. Sin las mujeres en nuestra congregación estuviéramos listos. y otra cosa, y Definitivo que sí.
Ah, qué Y otra importante. cosa que Y también, aún así no se le reconoce el ya, rol, la importancia y lo que ello debería de estar implicado, que es el tema del estatus y el acceso a las tomas de decisiones de importancia, no qué color vamos a poner las chimbombas, los globos, como le llamen, ¿verdad? Las sillas, no, no, decisiones también que tengan que ver con construir comunidad. Sí, César, disculpa, es que me y eso impactó que, porque realmente es nuestra experiencia, donde y, venimos. y eso que ella es más educada que yo, y ya está en la maestría, pero aún así no la considera, ¿no? Pero vamos en eso, en educar a nuestra comunidad. Y también la otra cosa que en el video Ivonne hablaba era sobre el papel que juegan las mujeres, ¿no? Y yo veo en nuestra comunidad, la mayoría son mujeres que han venido a este país, ¿no? Y una vez yo les pregunté, ¿y dónde están los varones? Ah, se quedaron en el pueblo, ahí. Y son mujeres cargadas con sus hijos y em- vienen para aquí a trabajar, a luchar, a luchar porque la mujer es tremenda, es guerrera, ¿no? Claro, claro. Entonces, y la mayor parte de la comunidad son mujeres que están en la labor, hay mujeres en las construcciones, trabajando, y, y realmente eso es mucho que admirar, ¿no? Y para algunos, pues, no les cae muy bien el hecho que una mujer esté ahí liderando o teniendo un papel fundamental en el hogar, ¿no? Entonces, creo que, como decía William, necesitamos una nueva, o como decía, nueva epistemología o renovar una nueva forma de ver, ¿no? Y la Biblia realmente mal usada, ¿no? Mal usada Oh, para excluir, para denigrar, para luchar en nombre de Dios y no tener en cuenta, también la lectura hablaba sobre eso, ¿no? Sobre las guerras, sin importar la naturaleza, la destrucción, el aire mismo, la contaminación. Realmente el capitalismo ha tomado el poder y no tienen, en otras palabras, no tienen sangre, ¿no? Pero se justifican, ¿no? Se justifican que están haciendo en nombre de Dios o en nombre de la justicia, en nombre del amor, en nombre sí, del terrorismo, en nombre de, etcétera. Y para exacto. justificar, ¿no? Ahora, teológicamente viene y sacude. Veámoslo teológicamente, que tengámoslo un momento. Sacude. Dice, la relación que establece el discurso teológico patriarcal entre un Dios hombre, creador, que establece, que ordena el mundo, cree el mundo, que sustenta el mundo, un Dios macho, un Dios varón, un guerrero, decimos, ¿verdad? En la iglesia evangélica, un Dios guerrero, león de Judá. Ya Jehová Shabaoth, y entonces no sé, ya está. ¡Ah! Dice, Dios es fuego. Entonces, entonces todo eso Cuide su garganta, profe, cuide su garganta. en relación también con el tema del envío del Hijo, que muere por los seres humanos, pero es hombre, inevitablemente o quizá evitablemente en la teología tradicional. O sea, ¿cómo vemos esta, esta invitación a pensar sobre el texto que a veces nos revela una imagen masculina de Dios? O sea, esto no solo es de discursos teológicos posteriores, ¿verdad que no? Que San Agustín, el San Agustín viene y el San Agustín va para todo. O sea, el problema de todos los males de la iglesia es San Agustín, al parecer. Si uno lee a San Agustín, si uno escucha todas las conferencias. Ojo, pues, a ver, en la Biblia, en términos de las imágenes masculinas de Dios, vemos imágenes masculinas, imágenes de guerra. Ustedes han leído quizás los textos de
Tomás Romer, no, sobre un Dios enigmático, un texto clásico, o monoteísmo y poder, donde establece pues el tema de la violencia en el Antiguo Testamento, conforme a ciertas imágenes guerreras, duras, sangrientas de ciertas narrativas. Claro, él explica un montón de cosas, pero ahí está. Hay que deconstruir el texto críticamente, pero ahí están las imágenes. Hay imágenes femeninas, como dice Gustavo, presentó William, sí, pero también hay esa otra imagen. Entonces, tenemos un asunto, o sea, ¿cómo ustedes lo abordan, lo piensan? Esta invitación que nos hace Ivonne Guevara a repensar entonces estas imágenes. Ella lo habla desde el punto de vista de la tradición teológica, ¿no? Pero también aparecen imágenes masculinas y hasta a veces más que masculinas, hasta patriarcales de Dios en la Escritura. Y la relación también que establece con el tema de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes ese asunto? Porque, digamos, el otro fue como un elemento, un acercamiento crítico, pero ahora, teológicamente, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo piensan? Profesor, compañeros, compañera. Bueno, yo creo que si hay algo importante en esto es poder captar, quizás es ser consciente, ¿no? Primero que hay una realidad. Ivonne Guevara habla del contexto de la realidad. Y tenemos que decir que los textos bíblicos se escriben dentro de un contexto, dentro de aún la venida de Jesús, su obra, todo se da dentro de un contexto. Pero dentro de ese contexto tenemos que encontrar también esa intervención de las mujeres. Y creo que quizás la forma en que nos acercamos está en el texto, sí, está bien, está en el texto. Hay elementos patriarcales porque hay que considerar que se escribe entre culturas patriarcales. Pero entonces, ¿con qué lente me acerco yo al texto? Y ese es el problema desde el que parte Ivonne Guevara. Nos acercamos siempre con el lente de la epistemología patriarcal, de esa construcción que tenemos mental, ¿verdad? Del Dios hombre. Pero que en alguna medida podemos ir encontrando dentro de los textos bíblicos. Y bueno, a mí me tocó uno de los cursos del Antiguo Testamento, ver la figura de la mujer, y es increíble cómo el Antiguo Testamento está plagado de intervenciones de mujeres de manera relevante. Las matriarcas, las madres de los reyes, las mujeres que ponemos a Moisés, pero nos olvidamos de las mujeres que estuvieron ahí para que Moisés se convirtiera ¿verdad? Y que hay que resaltar ese papel de la mujer. Entonces creo que quizás lo que tenemos que entrar es a reconocer de que el texto bíblico se ha leído desde una óptica patriarcal y que es necesario retomar, visibilizar el papel de la mujer dentro de la construcción inclusive de los relatos bíblicos. Las mujeres en el sepulcro fueron las primeras, todo eso, inclusive los textos que están fuera del canon, el Evangelio de María Magdalena, ¿verdad? La historia, cómo se desarrolla, ¿verdad? Esa batalla con Pedro y toda la historia. Pero yo creo que es quizás quitarnos los lentes que nos hace ver monocromáticamente, por decirlo de una forma, ¿verdad? O masculinamente, y comenzar a verlo y descubrir que sí, aunque la Biblia fue escrita dentro de un contexto patriarcal y mentalidades patriarcales y todo el asunto, hay elementos reivindicadores. Y tendríamos que decir que hay mujeres ahora teólogas que comienzan a leer la Biblia para darnos una luz referente a eso. Entonces yo creo que si no entramos en esa dinámica, pues tendremos que coger la Biblia y vamos a votarla, ¿verdad? No nos sirve como referencia teológica, pero creo que es comenzar a buscar esa forma nueva de hacer, de construir sociedad a partir de una nueva manera de leer el texto bíblico. Aquí está. Disculpa, es que voy a presentarles
es la guía. Usted, hace como 2 días o 3 días, yo ya la habilité. No sé si ustedes ya la habían visto. Entonces, como ven, miren, paso 1, identificar la problemática, que es lo que estábamos diciendo. Ahí está. Paso 2, la estructura de maldad desde la situación particular, la patriarcal, capitalista. 3, desarrollar la argumentación teológica con base a la perspectiva teológica de Ivone Guevara. Y siempre las conclusiones tienen que ver con, dice aquí, reflexionar críticamente sobre su experiencia al ejercitarse en la aplicación del modelo. Entonces está la guía, que es exactamente lo que les estoy proponiendo en este momento, con un texto de referencia de la misma Ivone Guevara, de un libro que se titula El rostro oculto del mal, de ella. Una teología de la experiencia de las mujeres. ¿Mm? Para ampliar, profundizar, ¿no? Y para cómo aplica ella la teología ecofeminista a rastrear el mal desde los discursos, ya, digamos, encubridores de violencia, etc. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Ya habían visto esa guía? Muy bien, pero ya está habilitada, ¿oyeron?